Bueno, ¿qué hay de nuevo? Buenas tardes a todas y todos. Un placer de nuevo estar con vosotras y vosotros participando en este doctorado, en el que ya tuve la satisfacción de estar al principio y luego compartiendo con Analía la conferencia que os dio, donde pudimos ya ir avanzando algunas cuestiones de estos temas que nos preocupan y nos ocupan y que, bueno, queremos compartir con vosotras y vosotros. Eh, Son parte, bueno, el producto de alguna forma de todo lo que ha sido una evolución de nuestra forma de trabajar, de entender lo que vamos haciendo, de cómo vamos entendiendo el tipo de relaciones que establecemos, nuestra relación con el conocimiento, nuestra relación con los sujetos, etcétera, etcétera. O sea, no es solamente fruto de una reflexión, digamos, teórica, conceptual, etcétera, etcétera, sino que es de alguna forma fruto fundamentalmente de cómo hemos ido evolucionando, avanzando en nuestras posiciones en la medida que la investigación y los modos como íbamos concretando nuestra investigación, los compromisos que íbamos adquiriendo, etcétera, etcétera, nos iban dando pues algunas pautas de por dónde teníamos que continuar. Creo que la mayoría ya sabéis, si no, bueno, os cuento muy rápidamente. Nuestro grupo de investigación, en el que Ana y yo trabajamos desde hace ya unos cuantos años, que lo inicié allá por el siglo ya pasado, ¿no? Decía Carlos, el siglo pasado, ahí cuando empecé yo con este grupo de investigación, y actualmente lo conformamos un grupo de profesores y profesores de la Facultad de Educación, de varias especialidades, de la Facultad de Comunicación y tanto de la Universidad de Málaga como de la Universidad de Almería, y con colegas, con compañeras y compañeros que colaboran también con nuestro grupo, tanto en Argentina como Brasil, México, Portugal. Es decir, que bueno, tenemos conexiones amplias, afortunadamente, ¿no? Para nosotros siempre es una fuente de aprendizaje y de enriquecimiento. Como decía, empezamos trabajando desde el punto de vista, bueno, los inicios cualitativos, o sea, ya es muchísimo antes, pero ya cuando conformamos este grupo de investigación nos adentramos en la perspectiva biográfico y narrativa, que es en la que iniciamos todo nuestro proceso de cambio, de evolución, de apertura hacia otras metodologías, otras formas de entender la investigación, etcétera, etcétera. La perspectiva narrativo-biográfica nos obliga a tener que generar un tipo de relaciones diferente con los sujetos, a tener que tener una implicación, un compromiso, un tipo de relación que va mucho más allá de simplemente la búsqueda de información o la búsqueda del dato, etcétera, etcétera. De hecho, vamos a ir viendo estos días que vamos a trabajar juntos y juntas cómo lo del dato para nosotros ya no es un problema, no es relevante el dato. Entonces, no es lo que interesa en la búsqueda de la biografía, en la investigación biográfica o narrativa, sino que justamente lo que se van generando es otro tipo de compromisos. Y estos compromisos que se generan en la investigación es lo que nos van haciendo avanzar hacia posiciones distintas, ¿no? De la investigación, que vamos descubriendo también en la medida que vamos adentrándonos en otras posiciones epistemológicas y metodológicas con las cuales vamos encontrando los puentes, los puntos de conexión, la forma de entablar un diálogo que nos permite ir encontrando el sentido, aquello que estamos haciendo, también desde donde otros y otras en otros espacios y latitudes están haciéndolo, y también a través de un posicionamiento ético-político que obviamente, ineludiblemente, forma parte de este transitar del camino este. Por lo tanto, en esta evolución que vamos sufriendo como grupo y a partir de los diálogos, las reflexiones compartidas, etcétera, etcétera, que vamos avanzando hacia otras posiciones epistemológicas y metodológicas. Empiezo por deciros de alguna forma que cuando, aunque el curso se llama, pero que yo soy muy malo para acordarme de los nombres, tengo que buscarlo, el curso se llama algo así como Nuevos recorridos en investigación educativa. Y a ver, no me sale el subtítulo. Bueno. A ver si yo puedo. ¿Se me escucha?
Perfecto. Sí, sí, se te Muy escucha. bien. Ay, qué bien. Bueno, disculpen esta... Bueno, la técnica a veces no funciona. Así que bueno, la idea era nuevos recorridos en investigación, de colonialidad, participación, colaboración, horizontalidad. Bueno, tuvimos que recortar, ¿no? Creo que quedaron tres subtítulos, porque si no, pero bueno. Perfecto. Así es imposible acordarse de los nombres, ¿no? Y para una memoria de pez como la mía, pues es imposible. Bueno, os decía que aunque el nombre es este, ¿no? Que se llama Nuevo Recorrido de Investigación Educativa, nosotros el planteamiento, pues si alguno quizá o alguno está esperando más en este sentido, no es un planteamiento metodológico, o por lo menos metodológico al uso. En la medida que estamos viviendo un escenario hegemónico de una investigación de corte positivista, caracterizada por cuestiones como la protocolización de la investigación, por lo pautado de la investigación, el hecho de que haya, digamos, problemas casi siempre relacionados con la validez, con la fiabilidad, con cuestiones que están más orientadas hacia el instrumento que hacia los sujetos y hacia el contenido. Nuestra posición en la investigación está justamente volcándose más hacia este otro lado. Nosotros estamos más preocupados por los sujetos, más preocupados por los vínculos y los compromisos que queremos con los sujetos y con los colectivos, y también con cuál es digamos, el posicionamiento ontoepistemológico con lo cual afrontamos la investigación. Por lo tanto, no es una posición de corte metodológico, insisto, sino es mucho más un posicionamiento ontoepistemológico, político y ético. Digo esto porque normalmente los cursos de investigación educativa se centran en hablar de los métodos de investigación, los cual y contra los quanti, ¿no? los números contra el resto de la humanidad, etc. Por todo ese tipo de polémicas que, aunque entiendo que son parte del debate, que deben de salir y deben de plantearse, yo creo que desvirtúan cuál es realmente el interés de la investigación. Para nosotros es un posicionamiento, como decía, epistemológico, ontoepistemológico, político y ético, y por lo tanto, más que los procedimientos, más que las estrategias, los protocolos, etcétera, lo que nos interesa justamente es cómo entablamos una relación, un vínculo con los sujetos y los colectivos y qué posiciones epistemológicas son las que ponemos en juego cuando afrontamos esto, ¿no? Bueno, este es un poco el sentido que le estamos dando a nuestro curso. Entendemos que se llama nuevos recorridos en investigación porque de alguna forma en esta posición hegemónica en la que estamos, o sea, con un neoliberalismo que efectivamente invade todos los ámbitos de lo social, de lo académico, de lo político, etcétera, y que evidentemente está marcando unas pautas de lo que es el sentido de la investigación desde un punto de vista mercantilizado, con un conocimiento cosificado, un conocimiento utilitarizado, por decirlo si me permitís el palabra, etcétera. Bueno, pues frente a esta posición en la que estamos, pues hegemónica, entendemos que hay que plantear como alternativa, de alguna forma, como recorridos diferentes que nos lleven a otro lado. Si bien en la presentación os decíamos esto, no entendemos que sea nuevos recorridos en el sentido de que se están creando ahora. Esto forma parte del conflicto histórico de la humanidad en su lucha por encontrar el sentido a la vida y a las relaciones y a lo comunitario, y por lo tanto no podemos pensar que estamos descubriendo nada nuevo ahora, sino que, entre otras cosas, forma parte de los conflictos históricos entre las posiciones hegemónicas, las posiciones que se focalizan desde la subjetividad, desde el sujeto, de la construcción colectiva, etcétera, etcétera. Y ahí se plantea realmente la oposición. No es una cuestión de nuevo frente a lo antiguo, sino hay una, digamos, una confrontación, una contraposición de posiciones. Bueno, no quiero ser muy pesado en la presentación. Analía va con el programa. Si por ahí se escucha un poco entrecortado, por favor me lo comentan. Bueno, la idea un poco, si han podido entrar al campus, y creo que Teresa también lo ha compartido,
Nuestro programa es un programa muy sencillo. Creo que lo han visto, si no, bueno, si me hacen alguna señal, yo para no compartirlo, pero la idea un poco del programa tiene que ver con esto que ha planteado Ignacio, de profundizar en los principios ontoepistemológicos de las perspectivas decoloniales y participativas de investigación, analizar y debatir en torno a estrategias metodológicas, reflexionar sobre las posibilidades transformadoras de algunas perspectivas, y fundamentalmente con algunos como nodos o nudos conceptuales que hemos recortado de alguna forma, aunque después esto, por supuesto que en el marco de la complejidad se va a abrir, como es el marco ontoepistemológico, metodológico y ético, que van juntos, el tema de las subjetividades, construcción de la realidad, conocimiento y poder, como otro gran nudo, la perspectiva poscualitativa, y un otro nudo que tiene que ver con proyectos y experiencias de investigación. Eso sería como un contrato implícito que estamos haciendo con vosotros y vosotras para comenzar, y bueno, para ver por dónde vamos a ir, lo cual no significa que no se abran muchas otras cuestiones. Hemos pensado trabajar a través de tertulias dialógicas, es algo que llevamos hace tiempo, sobre todo valorando este principio del diálogo, ¿no? De un diálogo abierto a través de distintas lecturas y desde las diversas interpretaciones a las que está sujeto cualquier texto, ¿no? Entonces de allí la idea de tertulia. Vamos a trabajar análisis de proyectos de investigación, vídeos, también ya hemos abierto un foro de debate, porque bueno, también las herramientas que permite esta virtualidad hay que aprovecharlas, y a veces, bueno, no hay suficientes espacios como para comentar. Y por cierto, agradecemos los que se han presentado, porque estuvimos preparando el curso, decíamos, bueno, somos 37, 38, una presentación nos lleva toda la tarde, entonces bueno, poquito a poco, por supuesto que algunos compañeros y compañeras los conozco, hemos trabajado juntos, pero hay mucha otra gente, bueno, como los que han comenzado, ¿no? Adriana, Fabiana, Carlos, María del Carmen, Mariela, hay otra compañera última que ha hecho un comentario, así que bueno, agradeceros porque ya nos vamos poniendo en tema. Y algunas cuestiones prácticas, ¿no? Nosotros hemos pensado proponerles un trabajo de evaluación que tenga que ver con un análisis crítico de los proyectos, de vuestros propios proyectos, o de otras investigaciones que en estas distintas sesiones iremos poniendo en juego, ¿no? Ese es un poco así el planteamiento general. También estamos, la verdad, que muy contentos por esta posibilidad de tener a Ana Dunrauf como profesora invitada y poder también compartir esta experiencia, esta trayectoria en investigación, y ya iremos poniendo algo en el campus de ella, pero muy interesante por esta posibilidad de agrupar un grupo de investigación tan diverso, ¿no? Con gente de naturales, de física, de química, de antropología, de historia del arte, porque creo que un poco esa también es una línea de trabajo que ya Morín hace tiempo lo anticipaba, pero que también invita a la colaboración en la medida que cada uno esté viviendo y esté conociendo y esté, si se quiere, planteándose cuestiones desde un campo disciplinario, desde un campo de experiencias, el poder estar en contacto y poder debatir y poder dialogar realmente nos permite tener una visión un poco más compleja y tal vez más cercana a lo que es la realidad, ¿no? Que al fin hay muchísimas realidades. Entonces, bueno, ese es un poco el programa, y como verán es muy sencillo, y nosotros también lo estábamos hablando con Ana hoy a la mañana. Vamos a intentar avanzar desde una perspectiva inductiva, por eso hoy teníamos pensado, bueno, trabajar desde comenzar un poco planteando una última investigación, experiencia, proyecto en el que hemos estado trabajando en los últimos 3 años, como para un poco mostrar algunas cuestiones, ¿no? Y bueno, nosotros nuestro planning habíamos pensado también
no sé si comentar un poco cómo habíamos organizado el campus, que también lo estábamos pensando para que tenga cierto dinamismo. No sé si tienen alguna pregunta o Ignacio, si quieres comentar algo de cómo hemos pensado un poquito la estructura. Sí, supongo que habéis entrado ya por el campus, habéis chusmeado un poquillo, pero también si digo algún españolismo de vez en cuando. Lo de chusmear, no sé si en Argentina se entiende mucho. Husmear. Bueno, os decía, lo primero, estamos empezando y Analía y yo estamos acaparando la palabra. Nos gustaría, haciendo honor al título del curso, que fuese un curso participativo, horizontal y dialogado. Por lo tanto, sentiros con toda la libertad de interrumpir, preguntar, opinar, etcétera, 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 en cualquier instante. ¿Vale? No esperéis a que os demos la palabra, sino que plantearlo como un diálogo compartido entre todos los que estamos aquí, que somos unos 40, unos cuantos, ¿no? Pero que no hay problema si sabemos mantener el orden en las intervenciones y demás. Pero nos gustaría que tuviésemos esta libertad, digamos, de intervenir cuando nos parezca bien y de opinar, preguntar o lo que sea, ¿vale? En cuanto al campus, no sé si hace falta que lo comparta, quizás sí, ¿no? A ver, aquí. Ahí lo estáis viendo. Bueno, lo hemos organizado en forma de pestañas, como ves. Bueno, nos gusta más eso, que pensamos que es más intuitivo para llegar a la información, en el que hay estas pestañas que veis, ¿no? Son dos generales, textos y materiales de apoyo, investigaciones, documentos, docentes invitados, docentes del curso y trabajo final. Estamos empezando a cargar de información, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Pero ya os propusimos desde ayer, o antes de ayer, no me acuerdo cuándo lo iniciamos, ayer creo que fue, que, y fueseis ya haciendo en el foro abierto este que aparece aquí, una presentación vuestra, también porque nos parecía, como le he dicho, 40 y tantas personas o 30 y tantas presentándonos ahora, se nos va la clase de hoy y otras más que pongamos si queremos, ¿no? Entonces nos parecía que una forma, vosotros además ya habéis tenido intercambio, vosotros, ¿no? Intercambio durante varias sesiones de trabajo, ya os conocéis y por lo tanto es un abuso por nuestra parte pretender que repitáis cada vez que nos juntamos otra vez la misma presentación. Por lo tanto, dejamos eso para que tengáis otra forma de hacer vuestra presentación. Como os parezca bien, como os guste, como os apetezca y como, digamos, vuestra creatividad y capacidad de expresaros a vosotros y vosotros mismos os dé, ¿no? Entonces, este foro, la idea es que esté constantemente abierto y dinámico. Hemos abierto este hilo sobre la presentación, pero quiere decir que cualquiera puede abrir cualquier otro hilo sobre cualquiera de los temas que estamos planteando para que mantengamos un debate abierto a lo largo de todas estas sesiones de trabajo, entre sesión y sesión, en fin, cuando se apetezca, y teniendo un espacio, digamos, no sincrónico, sino que para que cada uno entre cuando le parezca bien, ¿no? Entonces, esta posibilidad de el foro abierto. Tenemos una tertulia virtual sobre textos, que en este sentido nos gustaría ir proponiendo algunos textos para abrir boca que podían ser objeto de discusión, igual no necesariamente en el espacio presencial en el que estamos, sino, bueno, pues a través también de este foro. De hecho, os compartimos ya un texto, bueno, es el foro lo que aparece ahí, un texto que está en los textos, justamente, muy breve, para que desde ayer a hoy, el que tuviese ganas lo pudiese leer. Aviso, subí el texto de la revista completo, y hoy lo he cambiado. Me di cuenta hace un rato de que había puesto todo en la revista, lo cual, claro, es un... Tarde, Nacho, tarde. Tarde. Yo ya vi que contigo llegué tarde, Carlos. Pero fuiste muy agudo y fuiste al texto que había que ir. Está bien. Os he dejado lo que es el texto que nos interesa.
Si alguno tiene ascendencia vasca, lo está también en euskera, o sea que lo podéis leer en castellano o en euskera, a elegir, no hay ningún problema. Es un texto muy corto, pero que es una carta de presentación de alguna forma para nosotros y nosotras, ¿no? Esto corresponde a un congreso que me invitaron en el País Vasco no hace mucho, que además tuve la satisfacción de poder compartir un espacio de diálogo con Catherine Walsh, una de las, digamos, de los sujetos relevantes en este momento sobre la perspectiva de colonialidad. Y bueno, pues con anterioridad al congreso pues me pidieron un texto para la revista que fuese de presentación nuestra, ¿no? Y bueno, creo que era una buena forma de sintética, de decir, esto es lo que estamos haciendo ahora, lo que somos y lo que pensamos en 4 líneas, ¿no? En 2 páginas, que es lo que aparecía ahí. Entonces, bueno, nos gustaría que lo pudieses leer y también comentar ahí y comentar ahora, si queréis. Carlos ya lo ha leído, no sé si alguien más lo ha leído, ha tenido el humor de leerlo y de encontrar el texto que queríamos. Como el nombre del archivo se llamaba así, pues yo creo que tenía fácilmente la posibilidad de encontrarlo. Bueno, luego tenemos una pestaña de textos y materiales donde ya hemos empezado a subir algunas cosas. Justamente este texto, una investigación otra, para una educación otra, para una sociedad otra, es este texto que os hemos puesto ahí para la tertulia, ¿vale? Y ya hemos aprovechado para incorporar algunos textos más que nos parecen interesantes, ¿no? Uno que es un texto nuestro, de la perspectiva de colonial de investigación educativa y social, rompiendo con la hegemonía epistemológica, que forma parte de un manual, por decirlo así, un libro colectivo que hemos hecho en una red a la que pertenecemos, la Red de Investigación y Innovación Educativa, REUNIT. Un momentito que me avisa que tengo la batería baja. Ya está. Y que es un libro que recomendamos en el sentido de que justamente está en esta línea de abrir nuevas vías de entender la investigación. Se llama Caminos y Derivas para otra investigación educativa y social. Y creo que es un libro que abre posibilidades de entender la investigación también desde perspectivas no novedosas de lo epistemológico y de lo ontológico, pero también desde lo metodológico y lo ético-político. Aquí hay un capítulo que escribimos que justamente es la perspectiva de colonial de la investigación educativa y social. Os hemos copiado también, o subido un libro, para nosotros un libro interesante y relevante por todo lo que se plantea en él, de Sara Corona-Berkin y Olaf Kaltmeyer, en diálogo, metodologías horizontales en ciencias sociales y culturales. El libro no es muy antiguo, pero por alguna razón de la técnica, de los hackers y cosas de estas, estaba subido en internet, escaneado. Pues por lo tanto lo hemos aprovechado y lo compartimos ahí para que lo tengáis, ¿vale? Recoge una serie de artículos y capítulos importantes para justamente entender la perspectiva horizontal, las metodologías horizontales y participativas de una posición crítica bastante interesante. La posición de Corona-Berkin y Leolaf Kaltmeyer en este momento pensamos que son dos, digamos, pensador y pensadora relevantes para entender todo este mundo, ¿vale? Hay otro artículo, las trayectorias y perspectivas metodológicas para la investigación narrativa biológica que forma ya desde la perspectiva, bueno, de aportaciones metodológicas. Otro artículo, pensarnos a nosotras en el encuentro con los otras, investigación narrativa y transformación, que forma parte de un monográfico del Instituto de Ciencias de la Educación, en este caso de la UNE, ¿no? De la revista de la UNE, de un monográfico que coordinamos Claudio y yo en la UNE y que tiene aportaciones de nuestro grupo, en fin. Narrativa y educación con perspectiva decolonial, que es otro artículo que hemos hecho recientemente, donde ponemos en diálogo lo que son las narrativas decolonial como una forma de, bueno, de explicar esta trayectoria que os he contado antes, ¿no? De cómo hemos ido avanzando desde el narrativo, de ver este posicionamiento político mexicano de colonia. Y gentes de resistir
reexistir y revivir, en tanto que nos parece que Catherine Walsh es la pedagoga, la representante de la pedagogía dentro del movimiento de la decolonialidad. Sí, no se asusten que tiene como 500 páginas el libro, ¿eh? No es para que, como yo estaba, nosotros lo compartimos, pero con el primer capítulo creo que justamente de Catherine Walsh, con eso está bien, pero ahí está muy interesante todo el libro, pero claro, no podemos despegar el capítulo, pero pensamos que vale la pena, ¿no? Sí, tenéis unos artículos de Ortiz, Alexander Ortiz, que creo que lo metodológico de la metodología decolonial es uno de los que está avanzando más. En fin, tenéis todo el librico para el que tenga investigaciones. Como decía, no hay una perspectiva metodológica protocolizada que podamos decir esto es metodología decolonial o metodología participativa. No existe tal cosa, existe el camino que se va construyendo, ¿no? Y en este sentido nos parece que lo más interesante es compartir investigaciones que justamente puedan abrir esta vía de reflexionar sobre cómo otros y otras están haciendo este tipo de investigación, peleando tipos de investigación y justamente ir construyendo una perspectiva participativa y horizontal que no es fácil en el sentido de que, como decía, hay una imagen hegemónica de la investigación que hace complicado favorecer la participación, como ya todavía no tenemos, no creo, documentos audiovisuales, grabaciones, algunas cosillas que pueden ser interesantes, ¿vale? Y luego también vamos a compartir de una forma más expresa cuestiones de Aralia y mía que pueden ser interesantes para que conozcáis también la teoría que trabajamos. De momento no asumo nada, pero lo iremos haciendo en estos días. Y obviamente, como no puede ser menos, una sociedad homologadora y controladora como la que estamos, pues tendremos un trabajo final que entregar, porque bueno, también somos hijos de nuestras contradicciones y por lo tanto el sometimiento a la lógica institucional nos obliga también a someternos a este principio. Lo haremos con un formato lo más participativo y democrático que se pueda, pero evidentemente hay que cumplir con la institución. ¿Vale? Bueno, esta es la presentación de la página, que esperemos que sea de utilidad y que por lo largo de estos días vayamos completándola, dándole vida a través de la participación y diálogo, etcétera, etcétera. ¿Sigue tú? Sí, no sé si hay algunas preguntas, cuestiones. Abrimos un momentito el micrófono. Yo le pido al compañero que está con la parte técnica que me habilite la pantalla, que no me deja compartir. Por favor. Está para compartir. Comparto. Sí. Sí, ¿hay alguna pregunta, duda, inquietudes? Yo sé que estamos comenzando y por ahí un montón de información de golpe, pero si no, continuamos. Miren, el que quiera intervenir, sin problema, abre el micrófono. Yo no sé si puedo ver todas las manos levantadas, pero bueno, la idea un poco era comenzar hoy con digamos, relatando un poco una última investigación en los últimos, bueno, a ver, desde el curso 2017 hasta continuamos con este centro educativo, pero para comenzar el diálogo, entonces la idea era de los primeros contactos de instituto de escuela, bueno, una escuela secundaria, con nosotros, con nuestros compañeros, con Pablo Cortés, conmigo, con Ignacio, con María Jesús, bueno,
un centro que, si puedes pasar la segunda como para ver el contexto, la historia y recorrido de un proyecto, ¿no? Este es un centro que pasó de 800 alumnos y alumnas a entonces un instituto con un alto grado de absentismo, una imagen negativa por parte del barrio, bastante conflictividad y violencia. Hablamos de población extranjera no porque pensamos que sea un problema, pero sí era un problema para la comunidad que rodea. Bueno, curiosamente, muchos estudiantes refugiados, sirios, iban a este centro, o la Delegación de Educación los envió a este centro. También una zona con centros concertados, que serían, digamos, es otra categoría de centros, parecido a los privados nuestros, que pueden ser religiosos o no, con una población un poquito más filtrada, digamos, más... y bueno, lo que les comentaba, una pérdida de alumnado en los últimos años. Entonces este era un poco el panorama. Llega un equipo directivo nuevo, con muchas ganas, contacta con nosotros, y bueno, esto es totalmente abierto porque esta era la realidad que nos contaron y nos acercamos al instituto. Inquietud con un grupo de alumnos y alumnas, en algunos casos del grado, de educación social, de pedagogía, en otros casos del posgrado, por ejemplo, un máster de cultura de paz, en el que estábamos también como profesores y profesoras, y el equipo de investigación, ¿no? Así que a partir de ahí, yo creo que en un momento llegamos a ser 30 personas que llegamos al centro. Yo creo que en un momento éramos casi tantos profesoras y voluntariado de la universidad que los propios profesores del instituto, ¿no? Entonces está un poco el contexto, y realmente es un proyecto que, a ver, le tenemos un gran afecto porque era un proyecto de colaboración, no nace como un proyecto de investigación, y a medida que va transcurriendo el tiempo, la presencia, nos vamos organizando con el alumnado, con el profesorado, elaboramos un primer proyecto de colaboración donde proponemos, bueno, saber qué está pasando, ¿no? Entonces hacemos entrevista al alumnado, al profesorado, en principio el alumnado que tenía dificultades, después el propio alumnado y el propio profesor. Bueno, como era un centro que había perdido visible, para que con todo este grupo de voluntarios y voluntarias estar ahí la mayor parte del tiempo. Pensemos que los institutos de secundaria comienzan a las 8 de la mañana, están hasta las 3 de la tarde aproximadamente. Algunos institutos tienen también actividad por la tarde, ¿no? Entonces, bueno, así comienza esta historia, este proyecto, en los 2 artículos que os invitamos a leer en la parte de investigaciones. Creo que está bastante más relatado. Hablando con el alumnado, a medida que íbamos hablando con el profesorado, a medida que íbamos entrando en las clases, íbamos haciendo sugerencias, íbamos planteando, bueno, juegos, talleres, asambleas, y esto se va generando como una especie de convivencia, y en algún momento de formar parte del centro, pensando que comenzamos trabajando con ideas de entrevistas, de participar en algunas actividades, de hacer algunas sugerencias, de acercarnos al profesorado a través de algunas asambleas. El primer año llegamos a tener 3 asambleas con todo el profesorado, comentando un poco nuestras impresiones, ellos comentaban sus impresiones, y ahí iban surgiendo algunas cuestiones que después, bueno, se transformaron en algunos ejes para pensar en un proyecto para el siguiente año, ¿no? Entonces ahí las propuestas al profesorado y al alumnado tenían que ver con la convivencia, el currículum, la participación de las familias y la comunidad. Este proceso, si me pasas la última, como para que tengan una idea,
y cómo lo estamos pensando, ¿no? Un poco desde la horizontalidad en este trabajo colaborativo entre profesorado, alumnado, familias. Las familias se acercaron, el centro les dejó un espacio, en los recreos, no, a ver, unas cuantas familias, ¿no? En los recreos proponían, por ejemplo, un taller de ajedrez, un taller, eso era impensable antes, porque claro, las familias o las personas que estaban un poquito fuera del centro lo veían como algo extraño y como un centro problemático y como un centro, eso lo decimos, pues estaba repasando los artículos, como un centro donde estaban como condenados al fracaso, ¿no? El alumnado estaba condenado al fracaso porque ya con toda la violencia implícita y la propia violencia que viven estos chicos y estas chicas en la familia, con familias o viven con abuelos o con abuelas, los padres, algunos padres en la cárcel, otros que ni saben dónde está la madre o el padre. Bueno, distintas situaciones. Entonces, bueno, nosotros pensamos que lo mejor era plantear digamos, un diálogo abierto con todos y todas, ¿no? De allí la idea esta de horizontalidad. A ver, cómo pensarla también en la acción, ¿no? El tema del diálogo, que también esto era como algunas ideas que teníamos y que sistemáticamente en el grupo de, entre comillas, de voluntariado que estaba allí y nosotros intentábamos clarificar para también después cuando hablábamos con el alumnado o el alumnado llegaba a esta sala, que era una sala a puertas abiertas, si alguno o lo echaban de una clase venían a esta aula y ahí aprovechábamos para el que estaba, ¿no? Para ver qué pasaba con la convivencia, cómo vivían ellos el tema de, por ejemplo, de la expulsión del aula o el tema de, no sé, algo como muy fuerte que surgió, fue el tema del lenguaje, ¿no? A mí me impactó mucho en una asamblea y como decir que como que eran algo así como la lacra o que ese centro era como el basurero, ¿no? Donde ahí iban bueno, donde caían todos aquellos despojos humanos, ¿no? Y eso es muy duro escucharlo por parte del profesorado. Entonces, ese diálogo a través de asambleas, de entrevistas, de reuniones y en espacios abiertos, hace aflorar un lenguaje que muchas veces está tan naturalizado que no se dimensiona el efecto o el impacto o lo que está provocando, ¿no? Entonces, por eso nos interesa mucho y sin poner parches, ¿no? Es decir, abierto, ¿no? Porque esto me acuerdo que era, bueno, lo puedo decir porque no voy a decir el nombre, pero me acuerdo porque era una profesora de inglés, ¿no? Entonces, claro, después nosotros tenemos que plantear que nos parecía un poco duro si nos estábamos dando cuenta que desde lo que decimos, qué es lo que provoca, ¿no? Y si eso que decimos realmente después, ¿qué podemos hacer? Ya prácticamente está todo cerrado. Otra línea eran producciones conjuntas. Conjuntas me refiero a producciones con el voluntariado, con el alumnado, con el equipo directivo. Fuimos generando distintos documentos de trabajo a partir de las asambleas, recogiendo un poquito o registrando un poco lo que decían y dejarlo abierto para que puedan leerlo y leerse. Así también se ha participado en distintos eventos donde se iba a contar lo que se estaba haciendo, tanto por parte del alumnado como por parte del profesorado. Y algunas dificultades, y con esto ya abro micrófono, porque con esto queríamos comenzar. Veíamos, por ejemplo, el tema de las tradiciones educativas, con esto que les estaba comentando, ¿no? Las tradiciones educativas en cuanto a cuál es el papel de la escuela secundaria, cuál es el papel del alumnado, qué hace un profesor o una profesora, por qué puede o no puede entrar más gente al aula, por ejemplo. ¿Eso qué significa? El tema de las jerarquías y el autoritarismo en cuanto a cómo eso, digamos, se relaciona o qué relación tiene todo esto con uno de los problemas más serios que tenían, que era el tema de la convivencia y la violencia explícita que en algunos casos se vivía, ¿no? No solo entre profesorado y alumnado, sino también entre el propio alumnado.
Entonces, bueno, por otro lado, aquí no lo mencionamos, pero bueno, esto que dije del lenguaje, y esa fue una pista interesante para que parte del profesorado que era reticente, bueno, de golpe llega un grupo grande, y está en el centro, está participando de todo, está, bueno, estableciendo algunas relaciones, pero por supuesto que como en todo proyecto, no todos están de acuerdo. Entonces, las asambleas fueron claves para que cada uno pueda decir lo que pensaba y sin ningún tipo de condicionamiento. Por eso nosotros, y esto en un sentido freiriano, ¿no? Este diálogo y esta posibilidad de escucharse y de escuchar a los demás sin ningún tipo de condicionante, fue muy importante para poder comenzar a pensar que otras posibilidades u otras acciones eran posibles. Todo esto que les cuento fue en el primer año, que le estamos contando, y en el segundo año, que después si quieren como de manera más específica lo pueden leer, pero esto era para abrir un poco el debate. En el segundo año se organiza, se elabora un proyecto para primero, sería primero de secundaria, primero de la ESO aquí, de escuela secundaria obligatoria, donde se rompe con la grilla esta, la plantilla horaria de primero matemática, segundo lengua, etcétera, etcétera, por inquietudes y por propuestas del alumnado y por lo que algunos profesores comenzaron a ver. Entonces así se han organizado talleres, por ejemplo, uno de los talleres que más éxito ha tenido es, por ejemplo, un taller de cocina, pero un taller de cocina pensado desde matemática, desde lengua, desde plástica, y no me acuerdo que otros profesores también han participado. Un taller, por ejemplo, de juegos matemáticos, donde estaba la profesora de matemática o el profesor, pero estaba el de tecnología, estaba entonces, se comenzó a romper un poco esta estructura curricular, por supuesto que esto con problemas, y algunos no terminaban de entender, pero eso sigue funcionando. Nosotros seguimos participando en algunas acciones en el instituto, pero ya hay un proceso de autogestión, a pesar de que algunas personas que iniciaron el proyecto ya no están en el centro por la gran movilidad que hay, pero los que se han quedado o los nuevos que han llegado ven que esa es una posibilidad de garantizar, bueno, el derecho a la educación de todos y todas, la posibilidad de un acceso al aprendizaje de manera diferente, ¿no? Y bueno, hay muchísimo para contar porque es bastante complejo, pero un poco queríamos comenzar con esto para arrancar como un proyecto, comienza siendo un proyecto de acercamiento a un centro y se transforma en un proyecto de investigación, ¿no? Poquito a poco, y nosotros continuamos. Siguen yendo grupos de voluntarios y voluntarias. Ahora, por ejemplo, dicen, bueno, nosotros queremos seguir trabajando la convivencia y queremos centrarnos ahí. Entonces, bueno, ahora se ha establecido una relación con el centro que realmente yo creo que hemos podido avanzar en una relación horizontal. Y esto es muy importante, ¿no? Porque hay una relación de confianza y, por supuesto, no exenta de dificultades, pero también, de alguna forma, esto es lo que queríamos mostrar, es en este conjunto de acciones y de procesos y de historia, porque además, bueno, hay otra cosa que está interesante en uno de los artículos, cómo también nos dimos cuenta cómo el barrio no sabía qué era ese instituto y qué identidad tenía, y esto trabajando con un grupo que eran de historia, nos decían, bueno, tiene un nombre muy potente de una figura histórica y política importante, pero eso ni sabe ni el barrio ni el alumnado. Entonces también otra línea de trabajo fue cómo recuperar la identidad del centro, que de alguna manera también tiene que ver con las identidades del alumnado y del profesorado.
y esa también es otra línea de trabajo que como que la está fortaleciendo el propio centro, ¿no? Bueno, yo es que bueno, me emociono porque bueno, surge una cosa y después uno no puede prever lo que pasa, ¿no? Pero ahí estamos, y pensamos que todas estas acciones tienen que ver con esta idea de cómo entendemos la decolonialidad, ¿no? En la investigación, en la educación. Bueno, siendo ya, no sé qué hora es, pero creo que ya llevamos una hora. Sí, justamente una hora. Bueno, preguntas, dudas. Dudas, valoraciones. Sí. Ya, os toca hablar, vamos, así, hablando en plata. Yo puedo tirar la primera piedra. Venga, Carlos, dura. A ver dónde apuntas, ten cuidado. Sí, en el texto, bueno, para ir ordenado, ¿no? En el texto que subiste, que dicho sea de paso, me tocó la fibra porque leí en el centro de investigación ahí en el edificio Santa María, donde, bueno, estuve tanto tiempo trabajando, hice tantos amigos. En ese texto hay una parte, una frase que dice: la investigación solo tiene sentido desde el vínculo con los colectivos e instituciones con las que trabajamos. Y ahí yo pensé, y las otras entonces no tienen sentido. Solo tiene sentido esa, digamos, ¿y qué pasa con las demás? Es decir, si yo no sigo esa línea, por ejemplo, te dije que era una piedra, ¿no? Solo así Directo aquí tiene, al entrecejo. solo así tiene sentido la investigación. Sí. Me recorté la frase, obviamente, ¿no? No, pero está bien. El tema es, ¿qué entendemos por sentido de la investigación? Porque ahí yo creo que cambiamos los marcos de referencia para poder entender eso. Quiero decir, no es igual pensar el sentido de la investigación en cuanto a una investigación de corte positivista, que lo que busca es información, y por lo tanto es cómo hago una apropiación de datos que me permite luego elaborar una teoría, una interpretación, etcétera, etcétera, que por lo tanto, digamos, tiene sentido en la medida en que está cumpliendo con esa finalidad de conseguir datos. Cuando yo hago esa afirmación ahí, lo que estoy planteándome es que el sentido de la investigación tiene que vincularse a otro tipo de cosas, ¿no? Y en concreto tiene que situarse al lado de los sujetos, no al lado de los datos. Los datos es una posición epistemológica muy concreta. Cuando nosotros hablamos de obtener datos, y digo algo que seguramente la mayoría de los que estamos aquí ahora pensamos en los datos cuando pensamos en investigación, porque eso es lo que, digamos, hegemónicamente se está entendiendo como investigación, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de datos, estamos hablando de una posición en que hay un investigador o investigadora que intenta sacar información de algo que se supone que es la realidad para descubrirla. O sea, yo tengo datos porque entiendo que ese dato me descubre lo que es la realidad. ¿Cuál es la posición? La realidad es algo ajeno a mí mismo, ¿vale? Y por lo tanto yo soy alguien que tiene que descubrir eso a través de una serie de técnicas pedreras, ¿no? De ir picando piedra para sacar aquello que se supone que es la realidad. Entonces, en ese sentido hay, digamos, una dislocación entre el sujeto y la realidad, ¿vale? Es un posicionamiento epistemológico. Por lo tanto, el sentido de la investigación, desde ahí, para la gente que lo hace de esa forma, está claro. Si yo consigo sacar información de acuerdo a unos criterios de validez, de fiabilidad, etcétera, etcétera, y eso lo convierto en teoría, ya es válido, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros nos situamos en otro lado, y la investigación en que está siendo un elemento participador de la construcción de la realidad. Yo la
eso tiene consecuencias en la aplicación a la investigación, a la definitiva, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hay que dar un salto importante para que esa perspectiva constructivista crítica esté presente en nuestra crecimiento con ¿No le parece adelante? Disculpen. Eso es un boicot, ¿no? Eso me han callado directamente. Perdón, Nacho. Les explico esto como para que esto no les distraiga. Disculpen. Es así. Esto está siendo grabado desde la casa de José, porque es lo que en este momento puede ocurrir. Podemos hacer. No está grabándose desde la facultad. Entonces va a aparecer esto que tiene que ver con la baja de conexión de la casa de José y bueno, dale, es eso. Como tenemos a la inglesa que nos avisa, no hay problema ninguno. Es una chismosa la inglesa. Así que es una infiltrada, es así. Bueno, lo que estaba diciendo. Entonces, el posicionamiento nuestro epistemológico, el sentido de la investigación está en relación a la capacidad que tiene la investigación de formar parte de los procesos de construcción de la realidad. Es fundamental, para nosotros es fundamental entender el posicionarnos desde lo epistemológico porque nos gusta esta posibilidad de diferenciar lo que somos como investigadores de la construcción del mundo, la construcción del sistema mundo. Y lo que somos los sujetos, ahí está el sentido nuestro de investigación, justo lo que Analía nos está necesidad de cambiarlo, ¿no? No sé si con eso te contesto un poco a la... Sí. Me guardo el segundo round para el foro. Yo quería agregar algo, si no hay nadie. Carlos, por lo que has planteado de, bueno, entonces, educación otra, ciencia otra. Entonces, claro, yo creo que sí. El tema que eso no es fácil, pero es que estamos tan como metidos en ciertas tradiciones que a veces nosotros también tenemos dificultades cuando hablamos de que la investigación puede transformar. Y algunos dicen, bueno, estos son unos utópicos, pero es posible, porque no es solo por esto que yo he contado, hay muchísimas experiencias y muchísimas experiencias de investigaciones en Latinoamérica, en Argentina, donde realmente se piensa la investigación y se piensa la investigación desde una posibilidad de transformación donde las instituciones no pueden quedar fuera, porque, por ejemplo, en esta investigación, a ver, uno se baja un poquito del caballo, yo lo digo honestamente, porque uno tiene muchísimo pajarito en la cabeza y después cuando uno se enfrenta con determinadas realidades, se da cuenta que si no piensa en las instituciones, si no piensa en lo que pasa,
si no piensa en, bueno, una niña que determinadas chicas que tenían muchísimos problemas y que la escuela podía ser una vía de escape, o al revés, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en el caso de todo el proceso con respecto a la convivencia, había un nivel de expulsión altísimo, pero aparte los chicos y las chicas buscaban ser expulsados, porque era una forma de, bueno, de irse a vender algo, de ir a consumir, o bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este proceso conjunto, porque también se le ocurrió a los profesores y hablando, y había un educador social en este centro, también con mucha experiencia en sectores marginales. Bueno, él comenzó a trabajar con el huerto, ya estaba trabajando con un huerto, pero no se le daba la importancia necesaria, y cuando él cuenta por qué para él era importante el huerto y lo que podía hacer con los chicos y las chicas, y cuando iban al huerto, cómo hablaban y cómo se sentían partícipes de una acción donde desde otro lado se sentían expulsados, fue muy interesante. Y otra cuestión que surgió aquí, que está funcionando muy bien, pero eso ya lo está gestionando el barrio, es que aquellos niños o niñas que a veces eran expulsados, se acercó a una asociación de reparto de alimentos. Esta es una zona muy popular donde está el instituto, y entonces los chicos, cuando eran expulsados, en lugar de ser expulsados y se quedaban en su casa a dormir o hacían otras cosas, se iban a este banco de alimentos a repartir alimentos. Y curiosamente, algunas experiencias que nos comentaban algunos jóvenes, se encontraron que un día o llega la madre o el padre de este niño a pedir comida. Y eso en algunos jóvenes fue un clic. Entonces, esos procesos que realmente no lo puede hacer ni un investigador, ni dos investigadores, ni un equipo. Eso es un proceso donde al final no hay un objetivo final. El propio proceso lleva a ir encontrando caminos desde el diálogo abierto, porque entonces a mí me parece que, por eso esto de, no sé qué investigación tiene sentido o no, pero desde algunos proyectos o procesos que hemos vivido, nos hemos dado cuenta que esta posibilidad de involucrarse, de estar, pero no de estar como investigadora, sino simplemente de estar, de acompañar, de mirar, de dialogar, es una posibilidad para la investigación educativa. Nosotros hablamos en uno de los artículos como como una práctica disruptiva, ¿no? Y en otros hablamos de prácticas subversivas, porque la investigación está tan estructurada, tan cerrada, tan protocolizada, que al final, ¿dónde queda el sujeto? ¿Dónde queda la posibilidad de transformación? ¿Dónde quedan los sujetos? Y también, ¿dónde quedamos los investigadores? ¿No? Entonces, en ese sentido, no es fácil argumentar esto en algunos contextos, porque está, aquí en el contexto español está sumamente protocolizado, y hay muchísimos proyectos donde si uno no plantea que la perspectiva es cuantitativa y cuál va a ser el índice de impacto y los resultados que puedes llegar a obtener, fíjense cómo es, no sé, a mí me parece terrible, porque entonces, ¿de qué cambio educativo o de qué posibilidad de transformación educativa y social estamos hablando si ya tenemos todo previamente cerrado? Entonces, claro, ahí hay que, digamos, hay que jugar mucho, tener bastante cintura y ver cómo uno puede ir planteando, no quedarse fuera de ciertos ámbitos, pero por otro lado, también no creerse que por tener todo cerrado, todos los indicadores, etcétera, etcétera, esa información tiene alguna validez, ¿no? Entonces esto realmente para mí fue un impacto en otros centros también, por este de secundaria, porque yo no había tenido experiencia en secundaria, había tenido experiencia en primaria, pero en secundaria, bueno, hay más dureza y hay más, bueno, vivir el patio con el grupo de chinos con los chinos, los sirios con los sirios, entonces, ¿cómo ver toda esa realidad y decir, bueno, a ver, una que hace, pero no sola, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿No?
¿no? Seguimos reforzando, por eso esto de la institución, si quedas fuera de la institución, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, desde ese punto de vista yo creo que desde ahí yo entiendo esa expresión, ¿no? El sentido de la investigación no puede quedar, o las instituciones no pueden quedar fuera, o el sentido de la investigación tiene algún sentido si las instituciones forman parte. El tema es que, claro, las instituciones al fin también somos nosotras y nosotros. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque institucionalizamos o instituimos ciertas prácticas. Entonces también podemos decir que convertimos la investigación desde lo que hacemos o dejamos de hacer en una institución, que si no se hace de una forma, no es investigación, ¿no? Que eso también es un cuestionamiento duro, pero que por eso está la posibilidad de otra ciencia. Yo creo que no, que tenemos que intentarlo, ir abriendo camino, ¿no? porque va por ahí también, ¿no? Ana, yo he visto manos por ahí, yo es que estoy muy bien. Déjame que comparte un momento esto, que al hilo de lo que Analía está diciendo. Esto es una convocatoria de la Caixa, que es uno de los bancos, digamos que teóricamente y socialmente tiene una imagen más social, ¿no? De compromiso con, bueno, con los coles, con los desfavorecidos, etcétera, etcétera. Esto es una convocatoria de investigación. La infiltrada inglesa también actúa aquí, como estáis viendo, ¿no? Y plantea bueno, una convocatoria de investigación sobre investigación social llamada para el 2020, nuevos desafíos, nuevas respuestas, ¿vale? Para entender la sociedad. Bueno, fijaros en lo que plantea aquí, justamente, ¿no? En este parafita. Las propuestas deben basarse en metodologías robustas cuantitativas para proporcionar nuevo conocimiento y evidencias fiables para los políticos y para los prácticos, construyendo puentes entre la ciencia y la sociedad. Bueno, yo creo que no hace falta comentar mucho más. Es decir, para los políticos en primer lugar y para los prácticos con un sentido totalmente utilitarista, ¿vale? Y no solamente utilitarista, sino, digamos, con una funcionalidad clara en relación a los posicionamientos ético-políticos que se vinculan a eso, ¿no? Es decir, cuando la investigación se coloca al servicio de los políticos y no al servicio de los sujetos, el sentido de la investigación cambia totalmente, ¿vale? Bueno, era una acotación al hilo de lo que Analía está hablando, pero parece que si hay palabras pedidas, vamos para allá. Está Mariela y no sé quién más, pero Mariela en principio. Yo pensaba a partir de la pregunta de Carlos, por lo menos la posición que tengo yo con respecto a estas perspectivas, a los fundamentos epistemológicos de estas perspectivas. Yo creo que son disputas por el sentido, ¿cierto? Es decir, cuando plantea a las claras, no dice el otro no tiene sentido, el sentido se alcanza sí y solo sí aparece esta vinculación con los otros. Y por ahí una línea para Carlos. En las perspectivas positivistas, el sentido está dado por la naturalización de la realidad, de lo real, y también de la posibilidad de acceder a ese conocimiento como verdadero. En estas perspectivas descoloniales, el sentido, ya más fundadas en las filosofías existencialistas y en la crítica de la modernidad que hacen Agamben, Benjamin, que dicen la experiencia quedó fuera, la experiencia como existencial, la experiencia no exclusivamente cognoscitiva, quedó fuera de la razón formalizable de la modernidad. Entonces el sentido aparece acá a partir de la existencia de los otros y de las relaciones que construimos con las otredades. Entonces me parece que acá hay un punto casi de inflexión, diría yo, de estas perspectivas, ¿no? Ahí el sentido no está dado por nada, es un sentido, por otra parte, de esta perspectiva existencial, por construirse, y no es acabado tampoco, es un sentido que se va construyendo constantemente, y claramente lo podríamos decir, si lo pensamos de la perspectiva de Sartre o de Heidegger, digamos que desde la perspectiva del existencialismo que instala la pregunta por el sentido, es exclusivamente del ser humano y es sentido construido, además que va a marcar
de la humanidad misma con esto. De modo que no es su en la aplicación. O la misma es la que con pasar a ser un saber de expertos, pero en realidad tiene que ver con esta fragmentación, ¿no es cierto? Estos hacen, estos piensan por sí mismos, y el sentido dado por algo absolutamente ajeno a la existencia como tal en toda su integridad. Bueno, eso quería, yo lo veo como disputa por el sentido y la verdad es que la celebro, porque es una realidad, me parece a mí, ¿no? Acuerdo totalmente con lo que planteas, está clarísimo. Es más, a mí me parece que hay una cuestión muy relevante en todo esto y es, bueno, lo que estamos planteando, la separación entre los que saben y los que hacen, ¿no? Entre los que piensan y los que trabajan, bueno, todo ese tipo de divisiones que corresponde a un modelo de sociedad que no es naturalizado ni mucho menos, sino que es el producto del éxito histórico de un colectivo, de una clase social, de una ideología. Bueno, la investigación que planteamos, digamos, tiene una traducción clara, ¿no? Es decir, normalmente la investigación tiene esta división entre los que investigan, que son los que saben, conocen las técnicas y tienen los principios, y los otros son simplemente fuentes de datos, ¿no? O sea, esto es una cuestión clarísima de cómo se plantea la investigación, lo que la Caixa quiere, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me parece que hay un concepto necesario que tenemos que, yo reivindico por lo menos porque me parece que es importante en el sentido que Marila nos decía ahora, y es la soberanía epistemológica de los sujetos. La soberanía epistemológica de los sujetos, es decir, lo que cada sujeto piensa, lo que cada sujeto construye en su relación con el mundo, porque todos los sujetos construyen una idea de mundo de acuerdo a su experiencia, a su forma de vivir, en qué contexto, etcétera, etcétera, todo ese tipo de conocimiento que construyen es soberano, quiere decir que tiene un valor, tiene un sentido. Y que la investigación no puede utilizarlo solo como una fuente de datos para interpretar, sino que tiene que darle un valor como conocimiento válido en la medida que supone una construcción de alguien del mundo. Por lo tanto, es una forma de construir el mundo. Es decir, que haya una ideología o una forma de pensar que tenga más éxito que otra es una cuestión que es política, pero todas las formas de pensar construyen una relación con el mundo que es lo que le permite que su forma de pensar vaya acomodándose y vaya siendo eficaz para manejarse en el mundo. Y cada realidad la construye de una forma, es decir, las realidades en función de la clase, del género, de la ubicación geográfica, etcétera, tienen diferentes formas de construir una. Y no hay una que tenga que ser mejor que otra. Por lo tanto, la soberanía epistemológica de cada uno y cada uno de los sujetos es fundamental. Y la investigación debe de entender que esta soberanía existe. No es la soberanía del intelectual, del investigador, etcétera. Es la de todos y todas que participamos de la investigación. Y que la construcción del mundo es un diálogo permanente entre las diferentes formas de construir mundo. Y justamente la capacidad de construir un mundo democrático, un mundo mejor, etcétera, etcétera, está en la capacidad de manejar más visiones del mundo, más formas de comprender el mundo, porque nos está dando diferentes modos de comprensión del mundo. La física euclidiana funciona en tanto que la gente utiliza tecnologías adecuadas a la física euclidiana. Cuando nos inventamos la física de Einstein, ¿no? La relatividad o etcétera, etcétera, me callo ya en un momentito, que Analía me está tirando de las orejas. Pues construimos técnicas que permiten hacer eso mismo. ¿Dónde nos conducen? Pues ahí es donde tenemos que ponerle el foco. Es decir, ¿qué construcción de mundo estamos haciendo con una, con la otra y con la otra? No es que sepamos más de la realidad, es que estamos construyendo realidades más complejas y a lo mejor nos pasamos también de frenada con esto, ¿no? Con las realidades que construimos, en tanto que no ponemos el foco en hacia dónde nos conduce.
Perdón, me callo. Adriana había visto que había adelantado y no... Sí, y hay algo en el chat también. Está María del Carmen también. Miren, acá está planteando Teresa el tema de la investigación histórica y de, claro, que no trabajan con sujetos, sino con fuentes, ¿no? Entonces, que no termina de ver claro esto que estamos planteando. Entonces, bueno, ahí lo dejamos, y mientras miras vas mirando el chat, creo que estaba Adriana y María del Carmen, o no sé. ¿O no? Yo sí, si Adriana, no sé, no la veo, Adriana. Hola, sí, acá estoy, estaba silenciada. No, yo les quería comentar nada más mis sentipensares. Yo comencé al igual que algunos compañeros, leyendo toda la revista, hasta que después me di cuenta que el artículo estaba... Lo siento. Pero me encantó, realmente me pareció apasionante. Me enganché muchísimo leyendo con el artículo que se llama Los europeos te explicamos cosas. Obviamente cuando leí ese título, mi parte visceral quiso enojarse hasta que empecé a leerlo, ¿no es cierto? Y bueno, esto del mansplaining, del northsplaining, de gente que desde una supuesta superioridad intelectual, epistémica, puede decir al otro qué hacer aunque no le hayan preguntado, digamos, creo que tiene estrecha relación con los sentidos de la investigación y con los sentidos de la educación también. Yo pude encontrar al menos esa relación, y creo que tiene que ver con qué sentido tiene la investigación educativa para los sujetos, colectivos e instituciones, que dicen en el texto de ustedes, en qué les ayuda y qué transformaciones provoca, digamos. Entonces, creo que va todo por el mismo lado de emancipación o colonización, digamos, y tiene que ver con el posicionamiento ético y político de pensar quién es el otro. ¿Es un interlocutor válido? ¿Es un objeto de estudio? ¿Es un ratón de laboratorio? ¿Quién es el otro? Y me parece que es indispensable hacerse estas preguntas para abrir la jugada y abrir la mirada, y no pensar por ahí que porque manejamos cierto discurso o utilizamos cierta teoría, estamos yendo por cierto lado, cuando en realidad en la práctica no le estamos dando la entidad al otro como para poder investigar con él y no a él. Entonces me parece que en ese sentido es necesario parar un ratito y preguntarnos qué estamos haciendo. Y también me pareció revelador esto de que enseñamos cómo investigamos, digamos, revisar nuestras propias prácticas como enseñantes, digamos. Si yo como enseñante lo que espero del otro, del estudiante, vamos a ponerle, es que me demuestre que sabe lo que yo quiero que sepa, ¿y a quién le sirve eso? A mí, para constatar algo, para poner una nota que supuestamente le va a dar una calificación que se la voy a dar yo desde algún lugar que el otro ni siquiera sabe por qué se la estoy dando, ni qué significa ser un 7 o ser un 8 o ser un 10, digamos. Y con la investigación pasa lo mismo. Si yo voy al barrio o a la escuela o donde sea a recopilar un montón de datos que me sirven a mí para hacer algún día licenciada o doctora o magíster o qué sé yo qué cosa, y de qué demonios le sirve al otro, digamos. ¿De qué le sirve? No le sirve de nada si es que el otro no participó, no se apropió y no puede establecer sus propios estatus epistemológicos y sus propias categorías. Nada, eso. Sí, no sé quién iba después. Yo quería plantear un poco lo que es, volver al planteo de Carlos y por ahí decir esto de, no sé si es la misma cuestión, pero es como que yo me encuentro en este momento pensándome y pensando la investigación y pensando la docencia, y me encuentro con híbridos, es decir, no me encuentro en un lado o en el otro, o haciendo una cosa, o sino me encuentro con, yo creo que fue la construcción formativa que he tenido y del desempeño profesional, que un poco lo cuento en el foro, pero si bien es cierto que siempre se trabajó o trabajé
en contexto, en relación a una institución, particularmente toda la trayectoria de investigación no la tengo fuera del ámbito universitario, sino dentro del ámbito universitario y para el ámbito universitario, para hacer transformación en el ámbito universitario. Pero sí me encuentro con que en algunos momentos hubo como, y hay transformación, hay vinculación, hay escuchar y construcción colaborativa con las voces, y en otros momentos me encuentro como es, tratando de, no sé si de imponer, pero de por ahí sí, de imponer cuestiones que esos actores, los otros, esos actores, los otros, porque ahí los veo como los otros, los que no son de mi formación de base, es como que no lo entienden, o que uno quiere hacer valer porque uno viene del ámbito educativo y el otro no estudió para ser docente, por ejemplo. Entonces, encontrarme en esa dualidad y después reencontrarme otra vez en otros momentos donde sí el otro se acerca y podemos trabajar en conjunto y podemos construir categorías en conjunto y podemos transformar ciertas cosas en conjuntos y de golpe otra vez. Entonces, hay una posición intermedia, esto es válido, esto pasa, esto es un terreno de lo posible, digamos. Esa sería la pregunta, porque en esa situación me encuentro todo el tiempo. Gracias. Y no sé si hay alguien más esperando. ¿Más? Sí, Sí. María José, hay más gente, un momento. María No, José. si no era... Sí. Vale, vale. Y Analía también, Piscini está también. Vale. Sí, yo opino lo mismo que María del Carmen. Yo no vengo del área de la educación, todo lo contrario, del área exacta. Yo dicto estadística, por lo tanto, y conformo equipos de investigación, pero obviamente se imaginarán que mi investigación son los indicadores y es la parte dura, y me toca leer ese número. Pero esta última investigación que hicimos, justamente yo me sentí muy satisfecha porque logramos organizar un documento para hacer transferencia. Yo decía, bueno, logramos que la investigación deje de ser investigación en sí misma y que salga a la luz. Ahora, me hago la misma pregunta que se hacían varios, es, uno puede lograr y puede generar contenido, generar algún concepto nuevo, alguna pauta nueva. Lo difícil es instalarla, por lo que ya está instalado. Entonces, lo nuevo por ahí, hasta dónde uno puede hacer esa diferencia, marcar esa diferencia y hacer que lo que investiga sea visto con buenos ojos, digamos, ¿no es cierto? Porque ya está instalado algo. Entonces, cuando uno viene con alguna nueva sugerencia o alguna nueva idea, siento como que cuesta esa transferencia y que cuesta instalar lo que uno hace. Y con respecto a lo que dice María del Carmen, es verdad. A mí muchas veces me dicen, ¿cómo sos docente? Y le digo, yo creo que la docencia me encontró a mí, yo no la encontré a ella. Me parece que me encontró ella y que me siento muy cómoda en lo que hago, pero ya con muy pocos años que me quedan para ejercer, siempre me puse al lado del que hace educación, del que estudió para ser docente
y me nutrí mucho de lo que hicieron mis colegas y hasta el día de hoy de lo que me dicen mis colegas, de los que hacen educación, porque yo respeto los saberes de cada uno. Entonces digo, la gente que hace educación es la gente que estudió para eso y es la gente que me puede dar una mano en todo aquello que yo necesito. Así también como mis propios colegas, cuando hay indicadores que analizar, Analía, vení. Pienso que es un ida y vuelta y pienso que es un respeto mutuo. Yo no sé si siento lo que siente María del Carmen por ahí, el estar de costado. En estos últimos años yo creo que hay una retroalimentación entre los docentes y el saber y entender que tenemos que trabajar en equipo, y siempre yo digo zapatero a su zapato. Creo que los grandes equipos se forman así, con retroalimentación y con trabajo conjunto, ¿no es cierto? Y respetando los saberes de cada uno. Quería opinar sobre lo que decía María del Carmen, porque los que somos de las áreas duras, por ahí nos sentimos como ahogados ante tanto que leer, tanto que analizar, cuando nosotros en 2 párrafos solucionamos nuestra existencia. O sea, nosotros sintetizamos en 2 segundos, y cuando vemos todo lo que hay que leer y decimos, y cuánto de todo esto tengo que absorber, nos sentimos como, es más o menos como si ustedes tienen que leer un libro de análisis matemático, digamos. Pero yo últimamente, en los últimos años, creo que me nutrí mucho de los equipos, mucho, y respeté mucho los saberes del equipo. Y siempre estoy pidiendo colaboración de gente de la educación, ¿no es cierto? Ya que nosotros venimos del otro lado. ¿Estás viendo quién levanta la mano? Sí, había más gente que había levantado, lo que pasa que... Yo es que no la veo. Sí, está Norma, pero había alguien más, ¿eh? María José. Sí, creo que María José estaba antes. Yo quería consultar porque me generaba un poco de intriga sobre esta otra forma de hacer investigación. Con respecto a si hay experiencia en el contexto de pandemia, porque creo que en estos procesos de investigación son muy importantes el encuentro y el encuentro con los otros, con las otras, y como que eso se viene a contexto, como que eso viene a formar parte de un contexto donde los encuentros son bastante complejos. Entonces cuando comencé a leer sobre esta perspectiva tenía ese interrogante, y principalmente porque comencé a ser parte del trabajo de campo en pleno contexto de pandemia y conviviendo todo el tiempo con el riesgo que supone establecer espacios de encuentro. Y bueno, tenía esa duda, y por otro lado, lo que ya había, creo que consultado a la profe Teresa, con relación a pensar en la colaboración en historia, y donde generalmente trabajamos más que nada con fuentes, o cuando las fuentes son orales, pero también donde esas fuentes orales terminan siendo personas que tienen varios años, y que por lo tanto en este contexto además se constituyen en población de riesgo. Entonces se vuelve mucho más dificultoso, por ejemplo, pensar en espacios de encuentro que den pie a la colaboración. Como esas dos variables del contexto, y también cómo influye el tipo de sujetos con los que trabajamos, porque por ahí tal vez una solución podrían ser encuentros virtuales, pero también se complejizan cuando las personas no cuentan con las herramientas tecnológicas para hacerlo, no las utilizan. No, eso. Gracias, María José. ¿Norma? Sí, pensé que iban a responder. No, yo creo que sumado a esto que se viene hablando, ¿no? Creo que hay otra cuestión también, y de la que se habló en el seminario anterior. También hay una cuestión de sobrevaloración de la teoría, me parece,
en todo lo que tiene que ver la investigación, digamos, me parece que ese es otro aspecto que se suma, ¿no? Y que hace que por ahí la teoría funcione como una anteojera, como una, no es anteojera, orejera, creo que es, no sé, esto que, digamos, va encorsetando la mirada, va recortando la mirada, y lo que por ahí se pierde de vista, no solo a esos otros, a esas otras, sino al territorio, a lo que sucede, a lo situacional, digamos. Entonces hay como también una omisión no solo a los saberes, sino a ese contexto, a ese territorio, y también me parece que otra cuestión que se pone en juego acá es esto de esta visión, a ver, un poco, sí podríamos decir positivista, tradicionalista, encorsetada en relación a la investigación, ¿no? Como dándole una supremacía en la cual, bueno, unos pocos tienen la autoridad para decir y hacer y hablar, y ese otro, esa otra que está en el territorio, que está en el lugar, no tiene autoridad para decir, ¿no? Me parece que estas son cuestiones que vienen fuertemente de la tradición positivista, que no solamente se da en la investigación, sino en varios aspectos, y que son cuestiones que hay que movilizarlas, porque otra cuestión que yo pensaba, ¿no? La investigación, y más si hablamos desde una investigación crítica, desde una mirada crítica, colaborativa, en realidad debería servir para mejorar ese lugar, para mejorar, digamos, el lugar, mejorar la vida de esas personas, y en realidad muchas veces termina como el resultado del impacto termina adentro de la misma universidad nomás, digamos, no tiene un impacto hacia ese grupo de gente, y esa comunidad justamente es la que debería recibir, digamos, primero decir, bueno, qué necesitan, cuál es la problemática real que tienen, y por otro lado, pensar inclusive con los investigadores, con las investigadoras, a ver cómo resolver, cuáles son las herramientas. Digamos, me parece que hay como tradiciones muy fuertes, ¿no? A nivel, digamos, a nivel tanto académico como que hacen que justamente cueste tanto la investigación colaborativa. Eso era. Muchas gracias, Norma. Más ideas, reflexiones, aportes. ¿Y puedo yo? ¿Ya? No sé si no hay nadie más. Que vamos abriendo, ¿no? Que no... Yo quería... perdón. Natalia, sí, no, quería... adelante, Natalia. En función de lo que Analía también mencionaba, esto de generar cambios y por ahí observar en algunos contextos esa resistencia de alguna manera, ¿no es cierto?, que a veces se tiene al que se pueda trabajar o investigar en el lugar, como un obstáculo a veces para que se puedan realizar investigaciones y que sean este tipo de investigaciones colaborativas. Quería preguntarle a Analía si en esta investigación, en este trabajo que hicieron, qué obstáculos encontraron por parte por ahí del equipo de conducción, de la institución, de los docentes. Eso por ahí me gustaría saber, porque me ayudaría a ver cómo resolver algunas situaciones. No sé si por alusión directa, pero a ver, nosotros estamos un poco recolectando, escuchando. No necesariamente vamos a contestar todo, pero no sé quién más estaba. Teresa, Ignacio, ¿alguien más que quiera comentar? Yo lo apunto, Natalia, ¿sí? Porque eso nos abriría otra puerta. Entonces está Teresa y está Ignacio. Bueno, no, estábamos teniendo acá un intercambio en el chat con Analía, ¿no? Porque claramente para mí,
esto refiere a investigaciones en instituciones o con grupos, instituciones escolares pienso, ¿no? O con grupos o con organizaciones sociales, en fin, y vinculadas con el aquí y el ahora. ¿Qué pasa? Le planteaba ella, y que las hay, más allá, acá no está viendo, pero hay, investigaciones por caso historia, estoy hablando de historia de la educación, y no de historia reciente, acá hay quienes tienen tesis sobre historia reciente, donde sí, no solo puede, para mí debería pensarse en un trabajo de construcción de sentidos con los otros, ¿no? Las sujetos, sujetas que están involucradas en ese trabajo. Sí, pero si estamos hablando de historia, de la educación referida a la mediana o a la larga duración, obvio que las fuentes han estado producidas por sujetos y en condiciones sociales, políticas determinadas. Bueno, está desde Foucault con el orden del archivo, y aunque no sea Foucault y el orden del archivo, en historia de la educación, de eso sabemos mucho, tenemos mucho, pero me parece que hay que pensar cómo se vincula una afirmación tan fuerte como esa, y digo, porque acá no estoy trabajando con los sujetos. Otra cosa es, estoy haciendo un análisis crítico de esas fuentes, teniendo en cuenta las relaciones de poder implicadas hasta en la organización de esas fuentes en un archivo, hasta en que esas sean fuentes y no otras. Pero sí, eso algo que se viene construyendo en historia en general y en historia de la educación, ¿verdad? Pero acá, y entonces lo que plantea, por ejemplo, Norma, ¿no? la última compañera que habló, se aplica perfectamente o se referencia perfectamente con este planteo del artículo, con el planteo de Nacho, de Analía, etc. Pero ese tipo de investigación, o lo mismo, si el planteo puede ser, si las investigaciones tienen que ver con políticas educativas, y no políticas educativas que la intención de los investigadores es llegar hasta los sujetos, las instituciones y el impacto de esas políticas educativas sino que en determinada fase de la investigación lo que le está importando, porque bueno, lo considera significativo por X razones, lo considera críticamente iluminador de procesos de neoliberalismo que definen determinadas normas, que es una de las dimensiones de la política educativa. Pues a ello lo que estoy trabajando es con documentos, con una mirada crítica sobre esas normas, pero estoy trabajando con documentos, y eso no es válido. Obvio, las normas están hechas por sujetos, pero además ocurre que yo estoy trabajando, y ahí voy otra vez a una perspectiva histórica, histórico-política, porque trabajo con normas, con periodos en los cuales que no tengo los sujetos que hicieron las normas, entre comillas. Digo, me parece que acá estoy tirando, no sé si estoy tirando una piedra, pero invito sí a pensar, a pensar si no tenemos que sostener este tipo de afirmaciones en relación con determinado tipo de investigación, determinado tema y periodo, pero no sé si con todo. Que repito, no es lo mismo que acercarme, pensemos otra vez, en conjunto de normas que voy a analizar, es decir, el análisis del discurso normativo de una política X, no estoy diciendo que no tenemos que pensarlo como producción socio-históricamente definida y producida por sujetos. Sí, pero bueno, eso, no sé si fui clara. Sí, clarísimo.
¿Alguien más? Bueno, después seguía Ignacio. Sí. Perdón. Estamos, también tenemos que ser, todo lo vamos apuntando. Cuidado que no es que no vamos a dejar de responder o por lo menos de abrir más debate, pero son las, bueno, para nosotros las 10 menos 10. Estamos a 10 minutos del horario de cierre, entonces pido un poquito de, bueno, de brevedad y vemos cómo intentamos cerrar hoy porque tenemos que comentarle algunas cuestiones que tenemos previstas para el miércoles. Vale, me está aplicando el parche antes de que haya hablado, para que no me alargue. Bueno, hay unas cuantas cositas de lo que estamos hablando. Si queréis empiezo por lo último. Yo creo que el problema no deja de ser el mismo exactamente. Es decir, una cosa es que, bueno, podemos estar hablando con sujetos con los que podamos interaccionar o podemos estar hablando con sujetos que han escrito un relato, que tienen su narrativa, que descubro su narrativa a través de X documentos en los cuales han plasmado su narrativa, ¿no? El problema es como yo, investigador o investigadora, hago uso de eso y lo manejo desde qué lógica epistemológica, porque ahí es donde está la clave, ¿no? Si yo lo que entiendo es que lo que tengo que hacer es una reconstrucción de la historia y buscar el ipsissima facti, ¿no? Por decirlo en latín, el hecho mismísimo que ocurrió, esa lógica no me sirve para nada, hablando en plata, porque no es posible. La vivencia no existe, existe lo que soy capaz de contar de la vivencia. Pero es más, existe lo que soy capaz de leer de esa experiencia en el momento en que lo estoy leyendo en este momento. Una cosa es las historias que se cuentan, otra cosa es el escenario en que se cuentan las historias y el momento en el que se cuentan las historias. Por tanto, mi perspectiva, cuando estamos haciendo historia, y cuando hacemos historias de vida, sin ir más lejos, no estamos contando el pasado. Yo entiendo que no estamos contando el pasado, estamos contándonos el presente. Porque yo no puedo retrotraerme a 200, 500, 300, yo qué sé, los años que sean, y pensar que lo que yo estoy interpretando de cómo funcionaba eso es cómo la gente pensaba en ese instante que funcionaba su realidad. No, es como yo estoy explicándolo desde mi presente, por lo tanto estoy hablando más de mi presente que del pasado. No sé si me explico en esto que estoy diciendo. No es por echar un jarro de agua fría a los historiadores, al contrario, es entender que lo que hacemos con la historia es aprender a interpretar el presente en el que estamos, teniendo en cuenta cuáles son, digamos, los relatos que otros y otras a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, han ido haciendo. No para conocer qué ocurrió, sino para conocernos ahora, ¿no? Y esto yo creo que es la misma lógica de la investigación decolonial, narrativa, etcétera, etcétera. Yo no creo que en investigación nunca podamos estar reconstruyendo una realidad ajena a nosotros mismos. Hagamos el tipo de investigación que hagamos. Y lo mismo que entiendo que, por ejemplo, y tomo ahora referencia a lo que Analía nos decía antes, la estadística es una forma también de narrar la realidad. No niego que sea una forma de narrar la realidad. No es igual a que yo la tome como que esa es la narración de la realidad, que la estadística me da la verdad sobre el relato de la realidad, a que yo entienda que es otro relato de la realidad que comparto con otro relato de la realidad. La lógica me cambia. Igual que la historia construida de una forma es un relato de la realidad que se comparte con otros relatos de la realidad, los que estamos construyendo en este momento y que justamente me sirven para complejizar más la realidad desde la no desvalorización de ningún tipo de relato de la realidad, de ningún tipo de conocimiento que la gente, cualquier gente, tenga de la realidad y de la forma como la ha construido, ¿no? O sea, entiendo yo que es pensar desde otra epistemología los procesos de construcción de conocimiento, ¿no? Es decir, nosotros ahora reinterpretamos las cosas que ocurrieron en un momento dado de la historia a partir de cómo ahora somos capaces de leerlo a partir de la construcción histórica de la realidad que hacemos ahora.
¿vale? Y ahí aplicamos las categorías para poder entender, pero entendemos desde la posición de la hora. Nunca vamos a poder decir que, yo qué sé, que cualquier personaje histórico o cualquier sujeto de la historia, que aunque no se fuese un personaje, vivió aquello tal como yo lo cuento ahora. No sé si me explico. Por lo menos yo lo interpreto de este modo, porque esa es la lógica en la que yo estoy construyendo mi visión sobre cómo construimos mundo, en definitiva, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos cambia la posición, ¿vale? Igual que, un poco contestando también a María del Carmen y a Adriana, no podemos vivir la experiencia por otro. ¿Qué quiero decir? Yo, docente, yo investigador, he construido mi experiencia a lo largo de mi historia con los contextos en los que he estado, con la gente con la que he vivido. Yo no puedo pedirle a nadie que haga, que reconstruya mi propia experiencia como si fuese la suya. Eso es lo que hacemos con los estudiantes. Tú tienes que decir lo que yo digo ahora porque yo para eso sé. No, cada uno tiene que recorrer su camino y tener su experiencia. Y construir su experiencia es una forma de ir dándose sentido a lo que está haciendo. Pero yo tengo que respetarlo en ese sentido. O sea, las paradojas que María Carmen nos decía antes existen, claro. Entre otras cosas, porque el rol de investigador o investigadora con el que nos situamos ante los otros me sigue dando ese rol de autoridad por el cual me veo en la obligación de tener que hacer valer la verdad con la que yo dispongo. Pero es que mi verdad es la construcción que yo he hecho a lo largo de mi experiencia y de mi historia, ¿vale? Y lo que tengo que tener es la capacidad de permitir que los otros, las otras, hagan también su recorrido. ¿Cómo? Construyendo espacios de diálogo, de contraste, de experiencia, etcétera, etcétera, donde podemos ir justamente permitiendo que otros y otras hagan su recorrido sin que yo sea la autoridad que le diga cómo tiene que recorrerlo. Y eso es algo necesario para nosotros como maestros, maestras, como padres y madres, como investigadores e investigadoras, como personas que vivimos con otros y con otras, ¿no? Yo creo que esto es una exigencia muy dura de aceptar. Como padre, por ejemplo, es muy dura de aceptar, ¿no? Y no siempre somos capaces de hacerlo. Por otras cosas, tenemos claramente instaurado una dinámica, una forma de entender todo esto que nos lleva a esa posición, ¿no? Igual que, bueno, el entender que puedo dialogar con el relato estadístico que Analía nos proponía y no pasa nada, porque son diferentes relatos que compartimos el mismo espacio vital que, de lo que es bueno, construir sentido del mundo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El valor absoluto que yo le quiero dar a una cosa u otra. Es decir, es que la estadística es, ¿no? Como hacer positivismo. Tenemos que utilizar la estadística porque eso es lo que nos da la verdad sobre cómo funciona la realidad. Ahí la pifiamos. O sea, cuando asumimos esa posición maximalista, ahí la pifiamos. Y eso es lo que se convierte en una posición colonizadora respecto al conocimiento de otros y de otras, ¿no? Bueno, ya continuaremos. No sé si con esto he dado respuesta a alguien o le ha liado más. Bueno, poco a poco. Tampoco fíjense cómo estamos con esta lógica que hoy tenemos que dar respuesta a todo. Vamos con tranquilidad, que tenemos muchas sesiones. No intento dar respuesta tampoco a nadie, o sea que planteo mis propias diatribas sobre todos estos temas, ¿no? Porque en el fondo tampoco me atrevería a decir que lo que yo estoy diciendo es la realidad de cómo funciona la investigación, porque entonces estaríamos listos, ¿no? Bueno, para ir cerrando, si os parece, me queda pendiente lo de Natalia, la pregunta que has hecho, Natalia, sobre las dificultades con la institución, con el equipo directivo. Hemos tenido dificultades y seguimos teniendo dificultades. Hay una ventaja, que el equipo directivo en este caso es importante, porque este como un hándicap,
el equipo directivo era un equipo directivo que quería hacer cosas. Era un equipo directivo nuevo y muy abierto, donde establecimos una relación de confianza, pero de mucha escucha. Nosotros veíamos muchas cosas, pero nos hemos mantenido como mucho más abiertos a lo que ellos veían. Y entonces, bueno, esto también, hay muchas respuestas que podemos dar a lo largo, pero el tema de la actitud frente al otro o a la otra, y que tiene que ver un poco con lo de Analía, con lo de María del Carmen, o con que las ciencias exactas parecen más valiosas que las otras, o si no somos de educación no podemos opinar, bueno, distintos relatos que al fin lo que nos hacen es separar y no poder realmente tener esa visión compleja de todos los relatos y miles de relatos que existen sobre una misma situación, ¿no? Que eso también creo que bueno, tal vez la propia tradición de la formación, la propia academia, nos lleva a que, sin querer, el relato de la educación, el relato de la pedagogía, o el relato de las ciencias exactas, o relatos son relatos más válidos o menos válidos, ¿no? Entonces, esta legitimidad de determinado conocimiento también, ¿no? Sería importante tenerlo en cuenta, porque es cierto que a veces saber de pedagogía no significa nada, más que tener algunas nociones tal vez o una mirada diferente a otro que sabe de matemática. Entonces yo acá siempre vuelvo a morir, ¿no? Porque a mí me ayuda mucho a pensar con esta idea de pensamiento dicotómico y de cómo esta idea de consumir, entre comillas, una realidad fragmentada, ¿no? Las ciencias por un lado, la educación, y al final el mundo que es y la realidad que es, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista yo te seguiré hablando, Natalia, pero porque creo que es interesante, pero también hay que pensar por qué puede haber resistencias, ¿no? ¿Por qué cuando uno va a un centro de entrada piensa que va a haber resistencia? ¿No será que la resistencia es porque, claro, nosotros nos vamos con una idea, pero resulta que sale otra? Entonces también, eso para mí fue todo un aprendizaje, porque me he tenido que morder la lengua muchísimas veces, y eso es un aprendizaje importante, creo, de escucha y de decir, bueno, lo están viendo de otra manera, no están viendo lo que tú estás viendo, o lo que más personas estamos viendo. Entonces, en ese sentido también también tenemos que desmitificar la idea que tenemos de transformación educativa, ¿no? Está como a veces nos venimos muy arriba con la idea de la transformación, y la transformación también tiene que ser vivida, sentida, y hay cosas que se ven y otras cosas que no se ven, y llegará un momento que tal vez nosotros veamos otras cosas que no vimos antes, y los otros y las otras vean otras cosas. Entonces de eso también se trata la realidad. Entonces creo que también a veces vamos con, no sé, con muchas preconcepciones, o como el currículum tiene que ser de esta forma, o los directivos tienen que ser, o las directivas tienen que ser de esta, otra, y después, claro, uno va a un centro y se encuentra con muchas cosas, y cómo aprendemos a transitar y a caminar con esas cosas que aparecen, ¿no? Eso sería un poco la idea, para no, porque bueno, fue una pregunta puntual, ¿no? Muchas gracias, Analía, muchas gracias. Nosotros habíamos pensado para el miércoles, además de seguir debatiendo, y que tiene otra piedra Carlos ahí, que sea grande Carlos, porque eso mueve, que por supuesto que aquí estamos intentando, bueno, compartir algunas ideas, no poner unas cuestiones muy cerradas, ¿no? Y que esto tiene que ser de una forma u otra. Y a veces es cierto que el lenguaje hace trampas cuando uno quiere provocar, y al fin termina a veces siendo un tanto determinista, pero eso también forma parte del aprendizaje, que lo podamos ver y lo podamos hablar, ¿no? Entonces nuestra idea para el miércoles era volver a, bueno, presentarse. Nosotros hemos leído algunas presentaciones de algunos compañeros y compañeras. Se han ido presentando mientras estábamos aquí, ¿eh? Sí, no, yo he visto, pero no todas y todos. Y lo otro es que pensábamos, y depende cómo vayan de tiempo, nos vemos el miércoles, estos 2 artículos que hemos contado un poquito, esta investigación con la que hemos iniciado hoy la sesión, como para abrir un debate, porque ahí está mucho más
hay más descripciones, hay más ideas, hay más, bueno, un poco el proceso más completo. Aquí solo hemos dado unas pinceladas. Entonces eso es lo que le queríamos proponer para el miércoles y seguir, bueno. María del Carmen pregunta las experiencias. Las experiencias, los artículos sobre las experiencias. Efectivamente, sí, que está ahí en la pestaña de las investigaciones, esa. Y bueno, el artículo que subió Ignacio, que ya Carlos ha comentado, que son 2 paginitas, como para seguir debatiendo, porque esto también es algo que yo creo que dijo Adriana, ¿no? Que se enganchó con algo que decía, lo que los europeos nos enseñan de. Entonces esto también, para que seamos muy humildes en cuanto a lo que dice uno o dice otro, son miradas y reflexiones que recuperan una vida, que recuperan una experiencia en un contexto, en un territorio, en una situación, y eso también es muy importante, porque ya, bueno, la antropología, la etnografía, ya ha hecho bastante ruido sobre el tema de la contextualización y de la posición, el posicionamiento, etcétera, etcétera. Entonces eso también para que, no sé, para que lo traigamos a la reflexión, porque es cierto que los textos no son neutrales, ningún texto, ni ninguna opinión, absolutamente. Pero claro, depende de qué lado parece que uno esté o de dónde reciba un texto u otro, parece que tiene más valor. Y eso es algo que nosotros estamos intentando luchar con eso. ¿En qué sentido tiene más valor el texto de un niño que cuenta cómo se siente en la escuela, o de una niña, que el valor de, no sé, de Jimeno Sacristán, por decir algo, que nos cuenta cómo son las infancias, ¿no? Eso también yo creo que tenemos que ponerlo un poquito sobre la mesa, ¿no? Porque también es un discurso que tenemos muy armado y a veces también son textos y son narrativas y son historias que vendrán de investigaciones, vendrán de experiencias, etcétera, etcétera, de donde se quiera. Pero ¿por qué un texto es más válido que otro? ¿No? Entonces, eso también para que lo podamos tener en cuenta y poder seguir abriendo el debate, ¿no? Nosotros ahora acompañamos unos textos, no pensamos que sean los mejores o los peores, son unos textos que abran diálogo, pero nada más, ¿no? Eso también para que quede claro, porque a veces parece que, bueno, ¿de dónde? ¿No? ¿Cuál es el sentido también de lo que uno selecciona, ¿no? Bueno, nos hemos pasado 8 minutitos. Bueno, ese es el tiempo que perdimos con la cámara al principio, que no funcionaba, la ralentización del sonido, en fin, todas esas cositas. No pasa nada. Bueno, no sé si alguien quiere cerrar con algo, o ya estamos todos cansados y dejamos ya para el miércoles. Los chicos han cenado ya, la noche es joven, con lo cual no tenemos problema. Listo, pues entonces nos vemos el miércoles otra vez, ¿no? A la misma hora, mismo lugar. Un placer, un placer, un placer. Igualmente. Un placer. Hasta luego. Chao, hasta ahora. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Hasta ahora. Adiós, adiós. Hasta luego. Hasta ahora.